Guma se quiere quedar con su primer triunfo de la apertura. Autoriza el árbitro Villalba. ¡Gol! Gol del Guma, gol de Tito. ¡Gol! ¡Libertad, libertad, libertad! En la agonía del juego, con polémica incluida, con el penal de Popi Muñoz que ahora es amonestado. Tito Villalba definió, le anularon el gol porque el árbitro se apuró. El que no se apuró, el que tuvo su revancha es Héctor Tito Villalba, que se volvió, que volvió con todo, que le da los 3 primeros puntos de la apertura al Guma. Primer triunfo de Libertad en la temporada. Héctor Tito Villalba de penal, se levanta su afición a festejar con alguna dedicatoria incluida, la hinchada de Guaraní. Lo gana el Guma, que quiere ser de vuelta campeón del fútbol paraguayo. Así comienza con el pie derecho, Tito de penal. Lo gana Libertad en su huerta. Libertad 1, Guaraní 0. R800. Maxi Biancucci. Bueno, y una ejecución estupenda del extremo de Libertad. En la figura del primer tiempo, en el segundo por allí había bajado un poco la intensidad, pero fue el hombre más desequilibrante que tuvo este Libertad. Una ejecución cruzada, Popi se había arrojado al otro sector, la apretó abajo contra el palo para poner justicia en el marcador, lo gana Libertad sobre el final. El primero del Guma. A los 51 minutos de la segunda etapa. Se registró el primer gol en el torneo Apertura 2023, por ende el primer gol de Libertad y de Tito